Saludos cordiales, estimados estudiantes. Estamos de regreso para resolver la actividad correspondiente a la semana 14 para los alumnos de primero, segundo, tercero de BGU. Antes de nada, pueden descargarlo. La actividad resuelta queda en la descripción para que ustedes puedan compartir con los estudiantes que no tienen internet. Entonces lo pueden descargar de forma gratuita. En lo que se refiere a la actividad correspondiente a la semana 14, menciona que debemos utilizar lo que es estadísticas que se vio en primero y también en décimo. Creo que un poco se ve la parte teórica en noveno también. En cuanto al enunciado de la actividad, menciona que el organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que atentan contra los derechos humanos es la Comisión Internacional de Derechos Humanos, representado por el siguiente sigla. Este tiene como objetivo precautelar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de los países pertenecientes a la OEA. Cada año se recibe una serie de denuncias de los ciudadanos de los países miembros cuyas denuncias pasan por una serie de instancias. El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio inicial que ingresaron en la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el año 2019 por parte de los países del continente americano. Entonces ya podemos analizar la gráfica y responder algunas preguntas. Por ejemplo, acá en la gráfica tenemos Colombia, que tiene la barrita más grande. Eso significa que el país mencionado ha hecho mayor número de peticiones. Así podemos analizar muchas cosas, pero vamos con la actividad. En el primer punto menciona de la siguiente manera: ordene de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico número 1. En la primera columna he puesto número de países, ¿sí? 1, 2, 3, hasta llegar a 35 países que representa en esa dicha organización. En la segunda he puesto países que depende de sus datos. Acá va a estar ordenado de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Acá lo tienen, ustedes lo pueden hacer de forma continua, acá porque necesito representar de la mejor manera, he puesto en dos tablas. Ustedes lo pueden hacer a continuación. 17 vendría 18, 19, hasta llegar a 35. ¿Sí? Entonces ya tienen la actividad correspondiente a numeral 1. Simplemente copiar todo esto. Vamos a numeral 2. Dice, calcula la media, mediana, moda a partir de los valores del cuadro anterior. Moda es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. Todos estos valores que tenemos acá en la segunda columna, esto representa a la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que ha hecho la petición. Entonces, la moda en teoría es el dato el que más se repite. Vamos a buscar. Acá tenemos 0 que se repite. ¿Cuántas veces? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. ¿Sí? ¿Qué más? No hay otro dato que se repite, entonces por lo tanto pueden contestar de la siguiente manera. Mo, que significa la moda también. Mo es igual a 0 porque se repite 10 veces. Cuidado con el número total de veces que está repitiendo. ¿Sí? Es el dato correspondiente. Más de ejemplo. Si acá en la tabla, si estuviese 3, 10 veces más, eso sería bimodal, porque 0 también repite 10 veces y 3 también repite 10 veces, ¿sí? Es el número con mayor frecuencia que se repite, ¿sí? ¿Y cómo se conoce cuando está uno solo? En este caso tenemos unimodal, porque solamente el 0 repite mayor cantidad de veces. ¿Qué pasaría en el segundo ejemplo que yo lo hice? Con 3. Como el 0 y el 3 se repiten de igual manera, eso sería bimodal. ¿Qué pasa si hay más números? Se conoce como multimodal. Es decir, 0,
3, pongamos otro ejemplo que sea 14, que se repite 10 veces, igual tiene que coincidirse con número de veces de los anteriores. Entonces, en este caso sería 0, 3 y 14 que se repiten 10 veces, ¿sí? ¿Qué pasaría si 14 repite 11 veces? Que acá 0 10 veces, 3 10 veces. Ya no es multimodal. Entonces en este caso sería 14 como moda, porque repite la mayor cantidad de veces, 11 veces, mientras otros quedan en 10. Ya lo indiqué el resultado. Se conoce como mo, es igual a 0 porque se repite 10 veces. Media aritmética. ¿Qué dice en la teoría? En la teoría dice, media aritmética es el valor que se obtiene al dividir la suma de todos los valores de la variable entre el número total de estos. Acá está representado con las siglas o las fórmulas que utilizamos. Es de la siguiente manera. Mu, también con una X con la barra superior. Y cómo se calcula. Suma de valores, cantidad de valores. Acá este signo significa sumatorio, que debemos sumar todos los datos que se encuentran, ¿sí? Y dividir para número de datos. En otras palabras, la media aritmética es el promedio. Ustedes ya lo saben sacar, el promedio, ¿sí? Se suma todas las notas, se divide para cantidad de notas y ya lo tienen promedio. De la misma manera es acá, es igual. Entonces, cantidad de datos que tenemos es 35 países que está en la gráfica. Acá tenemos número de peticiones por cada país que ya hemos ordenado. 0 no he puesto acá simplemente porque no necesito sumar. 1, 2, 3 y tengo todas esas cantidades que debo sumar. Acá está la fórmula. La media aritmética es igual. Tengo que sumar todos estos valores, ¿sí? Sumar todos estos valores que me da un valor de 3212 y debo dividir para 35 que son número de país. Y tenemos la media aritmética como 91.77142857, que es conocido como promedio también, señores estudiantes. Les doy para adelante, me preguntan a sus profes, por favor, me ayuda con la media aritmética. Además, podemos aclarar que acá, como son número de peticiones, no podemos dejar la parte de media como con cifra decimal, ¿sí? Entonces necesitamos redondear por defecto o por exceso. En este caso, como 7 es el inmediato superior, pasaría a ser así, con 92, ¿sí? Simplemente para aclarar. Bueno, esto ya cuando se estudia se ve los datos discretos, los datos continuos, cuando se puede tomar los valores decimales y cuando no se puede, ¿sí? Nada más una aclaración. ¿Qué más? Tenemos que calcular lo que es la mediana. Es el valor que ocupa el lugar central en un conjunto ordenado de datos. Acá, para poder calcular lo que es la mediana, siempre es recomendable, siempre deben ordenar. Caso contrario, no van a poder sacar, ¿sí? En este caso, tenemos es de la siguiente manera. No sé si pueden apreciar. Hagamos un poquito más pequeño, no sé si puedan ver. Ya, acá. Como tengo 35 datos, el valor que encuentra en la parte central ocupa en la posición número 18. Esta columna he aumentado es para poder analizar, ¿sí? Va la posición 1, posición 2, posición 3 y acá llegamos a posición 18. ¿Por qué? Porque de aquí hacia arriba tenemos 17 datos y desde aquí hacia abajo, perdón, hacia abajo tenemos 17 datos y la parte central que queda es 18. Entonces, acá el dato que representa es Paraguay con 19 casos en la posición 18, ¿sí? Dejémoslo pintado acá para que se puedan observar. Otro ejemplo. Si ustedes tienen un número de datos par
En este caso ya no va a ser 35, vamos a poner un ejemplo que sea 34. Entonces la parte central va a quedar de esta manera. 17 en la parte superior, 17 en la parte inferior, quedando como la parte central así. Quedaría aquí la parte central, ¿sí? Entonces en este caso simplemente se coge un dato hacia atrás y un dato hacia adelante, es decir, 18 más 19 tienen que hacer la sumatoria y dividir para 2, siempre para 2, ¿sí? Entonces en este caso si tienen un número de datos con 34 quedaría como mediana 18,5. Un ejemplo nada más, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar? Entonces, pero para nuestro caso queda terminado así. ¿Ya? Listo. Continuando con la actividad, tenemos el numeral 2 con base en la información del gráfico 2019, peticiones pendientes de estudio inicial, responda a las siguientes preguntas del análisis. ¿Sí? Ahí tenemos la primera pregunta que dice, ¿cuántos países han ingresado peticiones a la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Total de 35 países, pero recordemos que acá en la tabla de posición 1 hasta posición 10 no existe ninguna petición. Es decir, estos países nunca lo solicitaron, nunca lo hicieron, no tuvieron problemas. Entonces esto ya no ingresaría. Entonces 35 menos 10, ¿a qué es igual? Serían 25. 25 países. ¿Sí? Además de ello, otra de las preguntas dice, ¿qué país ha ingresado más peticiones en la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Para responder esta pregunta podemos analizar basando en la tabla y también en la gráfica. Si basamos en la tabla, acá tenemos, como ya está ordenado de forma ascendente, el número de peticiones que tiene la mayor cantidad es Colombia, 943 casos. ¿Sí? Y si analizamos lo que es la gráfica que tenemos por acá, ahí está. Tenemos que corresponde a Colombia, que sobrepasa a todo el resto del país, igual con 943 casos. Entonces ya podemos responder que Colombia ha realizado 943 peticiones. Otra de las preguntas dice, ¿por qué crees que hay países con valores tan diferentes? Escriba 3 posibles causas sociales y económicas de esta diferenciación tan drástica en los países de nuestro continente. Para estas dos preguntas deben realizar ya de forma criterio personal, que lo pueden realizar a través de la información que tenemos en las páginas anteriores.